Muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema número 5 que trata sobre el ensayo expositivo, pero lo vamos a incluir en un tema específico como ya lo estábamos viniendo con el tema del lenguaje digital. Lo vamos a incluir porque a esta altura ya conocemos los diferentes tipos de ensayos que existen. Por ahí está el científico, el divulgativo, ya los vamos a recordar de pasito y sobre todo nos vamos a enfocar en la estructura. Entonces, un ensayo expositivo ya sabemos que es un texto en el cual el autor, el que escribe, pues básicamente explica de manera muy clara un tema específico. Entonces, en este caso vamos a centrarnos en el cambio de lenguaje digital con un tema que ya lo venimos viendo la semana pasada. Entonces, las características del ensayo expositivo es que se utiliza un lenguaje claro y objetivo, es decir, el escritor necesita por obvias razones serlo muy específico. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos la necesidad de adaptarnos a este nuevo tipo de lenguaje, donde ahorita la escritura es muy breve, si hay mucho texto ya el lector ya no lee, le deja de interesar. Entonces, por de razones, pues nosotros ya debemos enfocarnos en hacerlo un poco más claro y objetivo y corto. Un ensayo expositivo, 2 hojitas, hasta ya es mucho, por decirlo así. Entonces, vamos a explicar el tema sin imponer una opinión. Nosotros no queremos que lean nuestra opinión, sino nuestra investigación. Nosotros investigamos en este tipo de ensayos. Eh, no obviamente vamos a hacer control C y control V de los diferentes ensayos que tal vez ya encontremos en la web, pero nosotros sí necesitamos basarnos si es que hacemos de un tema que ya está planteado. Entonces, ahora con la IA, con la inteligencia artificial, pues lo hacemos mucho más fácil. Usted le dice que le dé haciendo un ensayo, pues básicamente le va a hacer todito. Pero ahí es donde nosotros debemos entrar para ubicar nuestra opinión. En la parte final, en la conclusión, nosotros deberíamos enfocarnos, porque la conclusión es algo personal. Entonces, si yo le digo a la inteligencia artificial, oye, dame haciendo este ensayo, pues debería copiar y pegar, pero leerlo, leer todo y sacar mi conclusión propia, porque la conclusión es lo más importante del texto y es donde más se va a fijar el lector, porque si usted le pone un todo, porque si usted se da cuenta el lenguaje de la inteligencia artificial es muy técnico, es muy formal, es un lenguaje que un humano no escribiría, sí, y por eso nos damos cuenta muy fácilmente cuando es escrito por la inteligencia artificial. Entonces, en la conclusión, por lo menos deberíamos poner nuestra opinión, está a favor, en contra, pero eso sí es una opinión fundamentada con lo que ya está escrito en el desarrollo, en la introducción. Igual nosotros necesariamente debemos organizar la información de manera lógica, todo en orden cronológico. Si voy a ubicar años, pues que sea todo ordenado, porque no puedo poner 2018 y luego 2012 y luego al 2000, está yéndose para atrás, ¿no? Tiene que ir en orden, 2000, en el 2000, 2008, 2012, ir todo en orden. Igual podemos incluir ejemplos, comparaciones cuando sea necesario, se las puede ubicar. ¿Cuál es el objetivo de un ensayo expositivo? Pues básicamente es informar. Nosotros vamos a informar, a dar a conocer nuevo conocimiento sobre un tema específico. Vamos a explicar causas, vamos a explicar las consecuencias de ese tema y sobre todo nosotros vamos a ayudar a comprender al lector los diferentes fenómenos que estén atravesando sobre ese tema específico. Porque si yo tal vez solo pongo opinión, no necesariamente estoy educando a la persona que me está leyendo. Ya, entonces sí es, Bien, mi nes- pana. sí es necesario tener en cuenta eso, investigar y poner la conclusión de manera personal para que el lector me comprenda lo que estoy haciendo. Igual el lenguaje digital en el ensayo. Nosotros básicamente, como les decía,
vamos a utilizar la IA. Si es que no la están utilizando, pues deberían utilizarla, pero correctamente. Ya el ensayo expositivo igual analiza cómo la era digital ha transformado la comunicación escrita y oral. Entonces usted básicamente ahora con la inteligencia artificial puede hacer cualquier cosa, desde una receta, hacer un ensayo, hasta hacer un artículo, puede hacer cualquier cosa básicamente. Y no existe prohibiciones, pero sí hay que saber cómo utilizarla, porque si yo luego me doy el mucho uso de la inteligencia artificial, no voy a aprender, sobre todo voy a perder esa parte del cerebro que es la comprensión, la criticidad. No voy a tener eso cuando me pidan leer un texto, digamos, voy a la universidad, voy a seguir un curso de algo y tal vez por ahí hay un texto que me pidan leer o expresar mi opinión, no la voy a dar. Estoy tan dependiente de la inteligencia artificial que perdí esa habilidad. Entonces, no, hay que saberla combinar. Como les digo, si yo pido ayuda a la inteligencia artificial, pues y está bien que la pida porque es un ahorro de tiempo, pero saber leer también. Si yo le pido, pues leo. Veo lo que me pide, algunas ideas van a estar muy bien, otras ideas pueden estar equivocadas, porque la inteligencia artificial también se puede equivocar. Entonces siempre por eso es necesario leer lo que nos redacte. Igual los cambios principales en el lenguaje digital, nosotros ya los vimos la semana pasada, el uso de abreviaturas, la inclusión de stickers, de emojis, y eso aquí viene la parte más importante, la redacción la redacción breve y directa. Es muy necesario eso. ¿Por qué? Porque el lector ahora ya no le gusta leer. Entonces sí hay que ser, si yo escribo un ensayo, pues hay que ser lo más concisos. Que el lector no se me aburra, que me lea todo y que aprenda. Entonces sí, sí hay que tener cuidado ahí. Igual la creación de neologismos, a veces por eso les digo es muy fácil fijarse cuándo escribe la IA y cuándo escribe una persona, porque cuando escribe una persona fácilmente por ahí se le escapa un neologismo, pues, que son palabras que no son formales. Entonces por ahí me doy cuenta muy fácilmente quién hace y quién no hace, entonces sí hay que tener ese cuidado. Igual un ejemplo del cambio de la comunicación es que antes eran las cartas largas, demasiado formales, ya hasta las mismas estampas en el papel carta ya se daban cuenta como eran muy largas. Ahora los mensajes son breves, por ejemplo en redes sociales, un sticker y ya dejé ahí. Entonces sí. La estructura del ensayo expositivo, primero está el tema obviamente, luego está la introducción donde vamos a presentar el tema y aquí debemos enfocarnos en que ese tema se haga interesante para que la otra persona busque leer, que concluya la lectura, porque si nosotros no la hacemos interesante en esta parte de la introducción, pues la otra persona ya se va a cansar, no la va a leer. La mejor suerte que tengamos con ese artículo es que lea la conclusión, que es la parte más importante, el resto no va a leer porque no le va a interesar. Entonces sí, en la introducción nosotros debemos enfocarnos que la lectura sea demasiada interesante, poner objetivos claros, objetivos específicos igual muy entendibles al lector. Igual en el desarrollo vamos a explicar ahí sí los lenguajes, por ejemplo en el lenguaje digital podemos enfocarnos en los diferentes tipos si es necesario, pero sí debemos explicar ahí ya de manera un poco más técnica, citando autores, viendo de diferentes artículos. Si hice con la inteligencia artificial el artículo, pues verifico esa información, verifico si está correctamente en Google mismo, buscando autores que digan eso. Si es que está bien, pues lo dejo, caso contrario, pues puedo parafrasear, puedo buscar nueva información e introducirla. Igual, la conclusión, como les decía al inicio, es la parte principal de un texto expositivo. ¿Por qué? Porque ahora ya la mayoría de gente no la redacta todo el ensayo. A veces pide, como les digo, a la inteligencia artificial que les dé haciendo y ahí pierde sentido. Entonces la conclusión viene a ser la parte más importante, donde el lector se va a enfocar aquí en la conclusión. ¿Por qué? Porque es la parte personal del escritor, del que está redactando,
que, que es eso. Entonces hay resumen, posturas, se toma si está a favor, si está en contra. Entonces, por ende, la conclusión va a ser lo más importante que se va a redactar en ese caso. Igual la introducción del ensayo es explicar cómo la era digital se ha modificado la forma en que nos comunicamos en nuestra vida cotidiana, y nosotros ya la hemos presentado como con varios ejemplos, o tal vez la vivimos ya utilizando solo lenguaje corto, lenguaje informal, etcétera. Igual el desarrollo del ensayo, nosotros debemos describir las nuevas formas de comunicación si es que estamos enfocados en la era digital, explicar las ventajas, las desventajas, presentar ejemplos prácticos donde se vea reflejado lo que estoy exponiendo. Y ahí debe tomar una postura usted, si está a favor, si está en contra de lo que está redactando, y mantenerla hasta el final. Así se haya equivocado, usted tiene que mantener esa postura. Ya, entonces si desde el inicio estaba con una postura a favor, pues yo la mantengo. Así sea, así esté mal, como les digo, yo la voy a mantener esa postura, porque ya está redactado y no puede usted cambiar una, digamos, si la conclusión se cambia a favor y usted estaba en contra al inicio, no puede, porque ya está contradiciéndose todito el artículo. Entonces yo siempre mantendré esa postura, ya sea a favor o en contra. Igual la conclusión del ensayo, ahí vamos a reflexionar y sobre todo a opinar sobre lo que yo redacté, y voy a explicar en un resumen lo que sobre las ideas que tenían, ya sea a favor o en contra del tema presentado. Entonces ahí podrían, no sé, reflexionar sobre la importancia de mantener el equilibrio entre la escritura digital y la norma del idioma, es decir, entre la escritura digital en una computadora, en un celular y en el papel. Un ejemplo de un ensayo breve es, por ejemplo, cambios en el lenguaje digital. La idea central, es decir, la introducción con lo que iniciaría este tema, podría ser: la era digital ha transformado la escritura y la lectura en la sociedad, y es algo que ya ha pasado. Ciertamente está a favor esta postura. Igual la importancia del ensayo expositivo favorece la reflexión académica. Aquí sobre todo al lector va a convenirle, porque va a aprender de lo que usted redactó. Por eso hay que siempre verificar la información, que esté bien redactado, para no generar males entendidos, para no generar un mal conocimiento de lo que está explicando. Igual esto promueve la investigación tanto propia como del lector mismo. Usted, para escribir este ensayo expositivo, pues debió haber investigado los diferentes temas, y la persona que le está leyendo básicamente capaz que está investigando sobre el mismo tema y se está basando en su artículo. Entonces por eso siempre hay que saber redactarlo correctamente. Igual desarrolla la capacidad de organización de ideas. Eso es muy personal para el escritor, porque para escribir un artículo siempre hay que mantener ideas por ahí escondiditas, como yo les digo, porque a veces, como les digo ahorita, ya utilizan la IA, pero a veces es necesario redactar ideas tal vez en ese texto que tal vez estaban mal, o no están muy entendibles para el lector, con ideas propias, y yo las puedo reemplazar y no necesariamente cambiar todo el texto, porque a veces pensamos: no, me dijeron que está mal, voy a cambiar todo. No, a veces solo nos enfocamos en la introducción o en el desarrollo, pero no hay que perder ese sentido. Entonces yo puedo tener ideas separadas y luego introducirlas si es que yo veo necesario, o veo que tal vez a eso que me redactó la inteligencia artificial, o esas ideas que encontré investigando tal vez no me convencen, y busco otros autores. Los errores más comunes de los ensayos expositivos, pues a veces confundimos esa exposición con opinión personal, porque dicen: no, pero la conclusión es la opinión personal y todo eso. Sí, pero solo esa parte, el resto no es mi opinión, es lo que estoy investigando, lo que encontré en la web, lo que encontré en diferentes fuentes. Entonces sí, hay que tener ese cuidado.
porque el ensayo expositivo no es de opinión, es de investigación y a veces no organizar bien esas ideas trae a la confusión al tema y la falta de ejemplos que expliquen ese tema también genera tal vez falta de conocimiento, falta de interés. El lector no se va a interesar en acabar de leer ese artículo. Entonces sí, hay que tener cuidado con esos errores comunes. Entonces, para finalizar, el ensayo expositivo es una herramienta muy útil para explicar esos fenómenos, como el lenguaje digital, como ya lo vimos toda la semana, ya vimos cómo ha cambiado básicamente la manera como nos relacionamos como sociedad. Entonces, esto nos va a ayudar a comprender mejor los cambios en la comunicación. ¿Por qué? Porque yo estoy investigando, ¿ya? Entonces, como debercito, en la tarea número 5, usted tiene que realizar un ensayo con el tema cambios en el lenguaje digital, que es básicamente lo que venimos observando. Ese es el deber, como les digo, tampoco es que yo les pido un mega ensayo, no, porque tal vez ustedes mismos lo hagan con la inteligencia artificial, así que máximo unas 2 hojitas basta. Lo que más va a importar, como ya vimos en la clase de hoy, es la conclusión. Si tal vez la conclusión está redactada por la IA mismo, uno se da cuenta fácilmente, hasta usted mismo se ha de dar cuenta fácilmente cuando es escrito por la IA. Entonces sí hay que tener ese cuidado. Puede usted usar la IA, no pasa nada porque eso ya hay que adaptarnos, igual unos 10 años hasta la inteligencia artificial nos ha de reemplazar en varios aspectos de la vida, así que hay que saberlo usar. Pero como les digo, cuando se pone la conclusión sí es algo propio, entonces si no la pone pues se le bajará la nota. ¿Alguna pregunta? Ya les revisé algunos debercitos por si acaso, igual pueden ir observando sus notas, en calificaciones les asoma. Profe, Aquí, una consulta, buenas noches. El deber número 2, no creo que se me está cargando o no se me ha cargado. Si me da chequeando, por favor. dos, porque solo había 4 enviados, a ver, Diego Grande. Creo que no ha enviado, a ver, déjame ver. Sí, le envié. No, sí está aquí, ya le califiqué ya. Ah, ya. Perfecto. Muy Dicen, amable. disculpe, y mi deber, ¿será que ya Tam- me calificó? También a todos ya califiqué ayer. Ahora hay nueva ronda de deberes. Pilas entonces. Muchas No hay gracias, preguntas. dice. Ya no hay preguntas de este deber. No, hasta mañana, Ya. dice. Hasta mañana. Que tengan una excelente noche. El deber número 5 está acá. Mandé. El deber número 5, ¿no? Sí. Es de realizar un ensayo. Ya. Máximo 2 hojitas. Usted puede utilizar la inteligencia artificial, no pasa nada, pero eso sí, la conclusión sí es propia. ¿Ya? Perfecto, muy amable. Ya listo, hasta mañana. Ya, ¿hasta cuándo puedo entregar? Hasta el domingo, no hay problema. Ah, ya. Listo. Ya. Listo.